Bienvenida, me encantaría ser original dando la bienvenida a este acto, pero lo único que puedo decir es que muchas gracias a todas y a todos por estar aquí, porque sin vosotros y sin vosotras estos actos no serían posibles. Con lo cual yo creo que un merecido aplauso para vosotros y para vosotras para daros un buen bienvenida. Por supuesto, muchísimas gracias a la librería, nos han proporcionado todo, amabilidad 100% y ayuda, con lo cual, bueno, no sé si un fuerte aplauso, pero sí la enhorabuena por la organización. Muchísimas gracias a la librería Blanqueda. Antes de presentaros a la compañera y a los compañeros, deciros que la Plataforma Centro de Pensionistas de aquí de Madrid ha organizado este acto, igual que se están organizando en muchos barrios de Madrid y en muchos barrios de España, porque los pensionistas seguimos en la calle, seguimos activos y seguimos reivindicando. Quería deciros que allí al fondo está un compañero de la Plataforma Centro, Ángel Pasero, que tiene unas hojas por si queréis apuntaros vuestro correo, teléfono, por si queréis información, todo lo que queráis saber sobre la plataforma, el movimiento pensionista, dejáis vuestro correo y gustosamente os contestamos. Y ahora os voy a ir presentando a los ponentes. Tengo aquí mi chuletilla, sí. Lo voy a hacer por orden de intervención. Primero será Juan Miguel Fernández, es portavoz de Corper Madrid, pertenece a la Comisión Legal de COESPE, es activista de la Plataforma Centro, es profesor honorífico en la Universidad Complutense de Madrid y de lo que más orgulloso se siente es de que es vecino desde hace muchos años de este distrito donde estamos ahora de Centro. Seguidamente está la compañera Paqui López, que ha hecho muchos kilómetros, viene de Cádiz, con lo cual muy agradecidas y agradecidas, Paqui. Se llama Francisca, pero Paqui para todos y para todas. Ella es portavoz de COESPE, es secretaria de la Marea de Pensionistas de Cádiz, es portavoz de la Coordinadora Provincial, miembro de Feministas de Cádiz y Justicia Social, dedicada mucho tiempo laboral en los astilleros y muy reconocida, y como a ella le gusta, por la lucha del metal. Gracias, Paqui. Seguidamente hablará Damián. Damián es miembro de la Plataforma Daluche, es portavoz de Madrid, portavoz estatal de COESPE, con un gran recorrido con la lucha sindical y es activista de los derechos sociales. Gracias, Damián. Y finalizará y cerrará el coloquio Ramón Franquesa, aquí a mi izquierda, que es activista en distintas plataformas, miembro de la Marea Cataluña y portavoz estatal de COESPE, licenciado en Historia Contemporánea y doctor en Economía. Muchísimas gracias porque viene de Barcelona. Gracias, Ramón. Y nada, yo quiero que sepáis que, ya os lo he dicho antes, los pensionistas estamos en la calle, llevamos más de 5 años reivindicando, hemos conseguido algunas cosillas, no todas, son migajillas, por lo cual se nos presenta esas migajas, perdonad, no nos van a dar la solución a las pensiones públicas. Con lo cual, el día 28 de octubre a las 11 de la mañana salimos de Atocha, llegamos hasta Sol, vienen todos y todas las compañeras de toda España y necesitamos el apoyo para poder llenar las calles de Madrid. ¿Por qué y para qué? Nos lo van a contar ellos y ella. Damos la bienvenida y empieza Juan Miguel, la palabra. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Yo voy a intento explicar la naturaleza de la Seguridad Social española, que desde que se creó le han salido las sanguijuelas del Estado, del Ministerio de Hacienda, para chupar las cotizaciones para otros gastos, para otras cosas. Antes voy a hacer una relación muy breve, de dónde viene la Seguridad Social. Compañeros y compañeras, la Seguridad Social viene de la lucha de la clase obrera. En la primera internacional, en el primer congreso de la Internacional, el de su fundación,
Marx escribió el programa de las secciones de la Primera Internacional y en tercero o cuarto punto decía: instamos a todas las secciones de todos los países a que se creen sociedades de socorros mutuos. Y ese mensaje de creación de sociedades de socorros mutuos que rellenaron nuestro país desde una punta hasta otra, de todas las empresas, de trabajadores asociados, defendiendo sus derechos, de los patronos, creando asociaciones, pagando a real, a 10 céntimos, una cotización para atender los riesgos y las eventualidades de desgracias de la vida. Esto se extendió, las sociedades estas de salarios mutuos se extendió por toda Europa, pero fue en Alemania donde se le dio un torcimiento a la situación, de donde ha venido todo lo que desde entonces se ha generado en todos los países que se han acogido a un sistema de pensiones llamado continental. Bismarck, el canciller de hierro, el vencedor de las tropas francesas, rodea París en 1871. Y las tropas de Alemania, los generales alemanes, fueron testigos mudos y aterrados de lo que pasaba en el centro de París. En el centro de París estaba la Comuna de París. Fueron testigos del levantamiento, fueron testigos de cómo la clase obrera no necesita la burguesía y es capaz de organizar la sociedad. Fueron testigos de cómo se machacó la Comuna de París. Y se pensaron, y hay un escritor alemán, que Guillermo me ha regalado un libro en castellano sobre Alemania, sobre la historia alemana, que dice el libro, dice el autor, dice: los alemanes se fueron convencidos de que en su país no podía ocurrir una cosa así, y eso lo sabía Bismarck. ¿Y qué hizo Bismarck? Aplicó un mensaje: mano dura a la clase obrera, mano dura a las organizaciones de la clase obrera, y recuperar para institucionalmente recrear las instituciones que la clase obrera creaba, pero que le dan una fortaleza al movimiento obrero independiente que lo secuestró esas ideas y estableció lo que fue un régimen de reparto en Alemania. ¿Qué hizo primero Bismarck? Prohibió al Partido Socialista Alemán, el SPD, que entonces era el partido de Marx y Engels, de Weber, ¿sabes? Que prohibió la libertad de expresión, cerró los periódicos de los sindicatos, fueron secuestrados, los dirigentes sindicales socialdemócratas fueron encarcelados, y a los pocos años de creando esa situación de represión aparecieron creando un seguro de salud, un seguro de accidente de trabajo, un seguro para la inserción en el mundo y la enseñanza. Es decir, creó un sistema de seguridad social que era obligatorio para todos los asalariados y que estaba a cargo de ser pagado por los patronos. Eso es el esquema que hubo allí. Y compañeras y compañeros, ese fue el modelo que en España Franco trajo sus ministros cuando la huelga de Barcelona, sobre todo de Asturias, cuando el movimiento obrero se levantó, cuando el movimiento obrero recuperó su fuerza y sus organizaciones, y cuando le hizo falta creó unas nuevas como comisiones obreras en Asturias para levantarse, y en ese momento, junto a la represión brutal de la dictadura, la habilidad, como la tuvo el canciller, de instrumentalizar lo que sería un sistema en España de seguridad social. Yo no quiero ser corto, pero las características de aquel proyecto que se hizo con esta intención de golpear físicamente a la clase obrera que se organizaba y al mismo tiempo que era instrumento de integración de la clase obrera en el sistema, pensando en eso, pues aquello fracasó, porque hubo una oposición
de los sectores de derecha, de las organizaciones de médicos, las organizaciones de farmacéuticos, los sindicatos verticales, y lo que quedó fue una cuestión muy raquítica y sin posibilidades. ¿Qué quiero yo destacar de cómo funciona allí el saqueo de aquella seguridad social? Pues establecieron un régimen de ingresos por debajo de los salarios. Las cotizaciones no eran en función del salario real. Las prestaciones eran superiores a la cotización. Hubo sistemas que con haber cotizado un día se daba una pensión a alguna gente. Se crearon una serie de cosas importantes. Por ejemplo, toda la red hospitalaria se creó entonces con cotizaciones sociales. Pero al mismo tiempo se crearon unos mecanismos de chapuceo y de robo de protección a determinados colectivos en función de la política económica que tenía el gobierno franquista, como fue invertir en las emisiones de Instituto Nacional de Industria, es decir, en fallos, en una empresa fallida. Eso fue el saqueo cubano. El saqueo que hubo fue malas inversiones, exceso de prestaciones a personas que no habían cotizado, exceso de, por ejemplo, en Madrid se hicieron viviendas para los jerarcas sindicales, es un despilfarro, es decir, todo se utilizó los recursos de las cotizaciones sociales para eso. Yo digo, pero esa práctica fraudulenta franquista, en plena dictadura sin democracia, tiene trazos hasta hoy día. La segunda estampa que yo digo, la segunda estampa que planteo, marco la reforma que se hizo, que se propuso con el Pacto de la Moncloa. El Pacto de la Moncloa escribe textualmente: limitación de los gastos de seguridad social, reducción de los costes de trabajo para las empresas mediante menor crecimiento de las cotizaciones. Se traspasarán a la administración del Estado y dejarán de tener la condición de organismo de seguridad social el Servicio de Empleo, la Promoción Profesional Obrera, el Instituto Español de Migración, el Servicio de Universidades Laborales, el Servicio de Seguridad e Higiene, es decir, toda una serie de instituciones, instalaciones, edificios pagados con cotizaciones, se las pasaron a la Administración Central del Estado sin compensar ninguna. Un saqueo a la seguridad social, un saqueo a lo que constituía parte de la reserva de la seguridad social. Otra imagen que se presenta, que es la propia situación actual que nosotros conocemos y que hemos descrito más nosotros en la situación que estamos. Estamos en una situación en que las peleas de Rajoy primero y que lo después ha dicho el gobierno de progreso es que todo estaba en crisis. La seguridad social deficitaria, la seguridad social endeudada. Todo eso, cuando nos hemos enfrentado los pensionistas a ese reto, nos hemos preguntado si es verdad o es mentira una cosa y otra. Y los pensionistas hemos demostrado que eso es mentira. Hemos demostrado que eso es mentira. Es mentira que ¿y esto qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que hay gastos que no se cotizaban, que no se pagaban con el Ministerio de Hacienda. Gastos que no eran propios de la seguridad social, que se pagaban en la seguridad social. Y un gasto que no era de la seguridad social venía ¿a qué? Venía a incrementar el gasto en la seguridad social y a hacer aparecer un falso déficit y mucha mentira a la que se vinculaban gobiernos, compañías de seguro, bancos, el Banco de España que aquí al lado, todo eso se concentraba ahí. Nosotros hemos demostrado que no, pero ¿y qué es lo que ha roto todas las clavijas del sistema? Cuando resulta que Comisiones Obreras explicó en un informe que eran 500.000 euros lo que había desaparecido, 500.000 millones. La Comisión de Economistas contra la Crisis actualizaron estos valores
y le salían 830.000 millones de euros, lo que sabía el desaparecido. Vale, era gente esa de poco fiar. Los sindicatos dirá a toda la gente, sobre todo de derecha, que es poco fiar. Pero es que resulta que el ministro, el sacrosanto ministro de los bancos, Escrivá, dice que son 140.000 millones de euros. Es que resulta que el Tribunal de Cuentas dice que son 103.000 millones de euros. Oiga, vamos a ver. Y si gente tan seria dice que hay dinero que se ha gastado e imputado aquí indebidamente, ¿qué consecuencias tiene eso? Ninguna consecuencia tiene que las cuentas públicas estén falsificadas. ¿Y por qué nos preocupa? Porque están utilizando esa falsificación para reiterar que las viudas tienen que tener la pensión de miseria que tienen, que la brecha de género tiene que seguir, que las pensiones mínimas tienen que seguir, que no hay dinero para eso. Y hemos dicho, hay que hacer una auditoría a tus cuentas para demostrar las mentiras que hacéis, para que tenga consecuencias. Y esa es la pelea de fondo que tenemos los pensionistas en estos momentos, que es una pelea democrática, porque haya transparencia. Transparencia, las cuentas públicas es un principio democrático, saber cuánto gasta el Estado y en qué se lo gasta y de dónde desvía dinero, ¿sabes? Y esa es nuestra pelea, y es nuestra pelea, y yo le doy una importancia a lo nuestro, igual, el que no esté de acuerdo pido paciencia. Para mí, la COESPE, con el planteamiento que tenemos, enfrentado a las mentiras del Estado, lo que más se le parece es la lucha que llevan las mujeres y que han llevado las mujeres por la igualdad, cogiendo y desnudando todas las instituciones que hay en España. Esto es lo que le pasa a la COESPE. Cómo que la IREF, institución pública, miente. Cómo el ministro ahora dice que hay, antes de nosotros decir nada, las cuentas estaban bien. Cuando presionamos, dice que son 140.000 millones. Pero era también presidente de la COESPE antes, hace 4 años. De la IREF. De la IREF. Era presidente de la IREF y no descubrió nada ni él ni la que la ha seguido. Y las cuentas públicas están aprobadas y nadie saca conclusiones. Es la mentira. En las instituciones tenemos el obstáculo a las reivindicaciones. El obstáculo a la reivindicación, a la libertad, a la democracia, a saber qué ha pasado, está en las instituciones estatales, que es donde está el obstáculo. Compañeras y compañeros, y eso huele a atavismos del pasado, eso huele a atavismos del franquismo. Muchas gracias. Ahora va a hacer su intervención Paqui. Se me ha olvidado deciros que después de que cierre Ramón Franquesa podéis hacer las preguntas que queráis y ellos os las van a contestar. Tendremos como media horita o así en que podremos hacer un debate. Muchas gracias, Paqui, cuando quieras. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Sí, no, vale. Es que yo tengo poca voz, ¿vale? Bueno, pues parte de lo que el compañero Juan Miguel ha expuesto, y es verdad, las pensiones son sostenibles. Pero el problema prácticamente que hemos tenido nosotras a lo largo de nuestra vida es que incluso hemos tenido que abandonar los estudios porque teníamos que ayudar a nuestra madre, bien en las labores de la casa, bien a cuidar a algún familiar. Ha sido una lucha grande para poder entrar en el mercado laboral. Pero claro, ¿qué ocurre? Que en el momento que nosotros nos incorporamos en el mercado laboral y tenemos hijos, pues tenemos que cuidar de nuestros hijos. O tenemos que abandonar nuestro puesto de trabajo, o tenemos que pedir contratos parciales, o en excedencia. Y eso es lo que ha ocurrido a lo largo de toda nuestra vida. Por eso nuestras cotizaciones son inferiores, porque hemos tenido que afrontar todo ese trabajo. Pero yo aquí hoy quiero hablar de pensiones. En la situación que nos encontramos pensionistas, tanto hombres también, pero en la situación de mujeres. En los últimos datos que yo he estado cogiendo en septiembre, ¿vale? 2.972.276 afiliados a la Seguridad Social con contrato a tiempo parcial
el 67,53% éramos mujeres. Así, o sea, 2.007.069 mujeres con contratos parciales, frente a los 965.207 de los hombres. ¿Por qué? Porque ellos en ese aspecto no han tenido que luchar como hemos tenido que nosotros enfrentarnos al cuidado de nuestros hijos, a la casa, a familiares, y ellos tranquilamente han podido tener un contrato completo de 40 horas y no han dedicado el tiempo. Hoy en día sí, hay hombres que sí lo están haciendo, pero son los mínimos. Entonces, vamos a hablar de pensiones. Pensionistas no, porque sabemos que hay menos pensionistas, ¿vale? Pero de pensiones. El número de pensiones contributivas al día de hoy es de 10.019.006. Hombres, el 47,5%. Mujeres, el 52,5%. O sea, 5.256.089 son las mujeres. Nosotros ya llevamos años reivindicando que la pensión mínima sea de 1.080 euros, ¿correcto? Hasta el día de hoy, o sea, 1.080 euros o el salario mínimo interprofesional. Hasta el día de hoy, pues no lo hemos conseguido. Pues no. Pero claro, si recordáis el año pasado, por esta misma fecha, anunciaron de que la subida de pensión iba a ser del 8,5%. Pues ahora que el día 28 de octubre salimos a la calle, pues entonces tanto los medios de comunicación como el señor Escrivá, el 4%. Pues vamos a decir cómo quedan las pensiones, porque tanto los medios de comunicación como los políticos enseguida te dicen, oye, es que la pensión media de la mujer está en 900 y pico de euros. Mentira. Vamos a ir a los datos de la Seguridad Social y vaya a ver la precariedad tan grande que hay en el tema de pensiones. ¿Sabéis, compañeros y compañeros, cuántas pensiones están percibiendo compañeros y compañeras de 550 euros? 1.618.766. Y ahora no vienen a decir, oye, es que hay una subida del 4%, sin darse cuenta prácticamente de la inflación, de cómo está el nivel de vida, de que estamos súper ahogados porque es imposible de sobrevivir. Bueno, pues ese 4% lo que supone son 22 euros. 572 euros. ¿De verdad vamos a creer que 1.600.000 pensionistas pueden sobrevivir con 572 euros? Imposible, imposible. Después tenemos pensiones que no alcanzan ni siquiera 800 euros, que es el umbral de la pobreza. Tenemos 4.065.630, un 41% aproximadamente. Bueno, pues si se le aplica el 4%, son 32 euros. Así, esa es la subida de que nos van a dar. Y después, en el fondo decimos, pues mira, hombre, es verdad que no con la subida de Mariano Rajoy, que ya lo hemos recordado, todo el poder adquisitivo que perdimos, pero es que ahora seguimos perdiendo poder adquisitivo. Y muchísimo que estamos perdiendo y vamos a perder. Vamos a ver, pensiones que no alcanzan los 1.080 euros. 5.952.687, cerca de 6 millones de pensiones. Un 59 y pico por ciento, cerca del 60%. Las mujeres, el total de las pensiones, el total de las mujeres, como he dicho anteriormente, 5.256.089. Pero es que no llegamos a esos 1.080 euros, os voy a decir la cantidad de compañeras que no llegan a los 1.080 euros. 3.809.719 compañeras que no llegan a los 1.080 euros. Estamos reivindicando los 1.080 euros, pero desde luego esto tiene que salir prácticamente ya, porque si
si fueran capaces de pensar un poco más en los pensionistas, ¿eh? Y la pensión mínima subiera 1.080 euros, ¿eh? No es decir que va a eliminar la brecha de género, no, pero por lo menos la iba a aliviar un poco. Y eso es lo que necesitamos en estos momentos y más que nada en la situación que estamos viviendo los mayores. Que no diga, oye, mira, es que los pensionistas pues tienen buena subida, las pensiones ya son sostenibles, pero si no estáis pensando en la mayoría de los pensionistas, que estamos hablando de más del 52%. Pues en el tema de pensiones, la importancia que tenemos que seguir en las calles, tenemos que seguir luchando, que el día 28 tenemos que estar ahí, no solamente los compañeros, las mujeres, y decir, basta ya, no queremos más precariedad, tenemos que luchar y tenemos que enfrentarnos a todo lo que venga, porque nosotras las mujeres tenemos suficiente valor y lo podemos conseguir, todas unidas. Y ahora hay también otro tema, que no lo tocamos casi nunca, pero tenemos que verlo de verdad. Y tenemos que ser un poquito conscientes. Población mayor de 65 años, según datos del INE, que de verdad que tampoco puedo decir que sea exactamente, puede haber algún error, pero yo sí lo voy a comunicar porque son organismos, ¿no? Pues tenemos 9.400.000 personas aproximadamente mayores de 65 años. De estos mayores que no cobran ninguna pensión, ninguna, porque a lo largo de su vida, como he dicho anteriormente, pues mira, se han tenido que dedicar al cuidado de los hijos, han trabajado en el campo, han trabajado limpiando, etcétera, y no han cotizado. No han cotizado porque sabía perfectamente de que se aprovechaba de los más débiles y le daban una mísera de peseta, ¿ven?, para poder sobrevivir. Al no cotizar prácticamente estos compañeros, o sea, hasta compañeras y compañeros, pues no están percibiendo ninguna pensión. Pero vamos a ver aquí qué es lo más grave, por lo menos como yo lo veo. 1.149.715 personas no están percibiendo ninguna pensión. Pero lo más grave es que el 97% son mujeres. ¿Os habéis dado cuenta cómo se aprovecharon prácticamente y se siguen aprovechando de todas nosotras? Pues estas compañeras, que por desgracia no pudieron cotizar porque no le dieron de alta en la seguridad social, a estas compañeras y también a este 3% de compañeros, no se puede dejar prácticamente a nadie, porque además siempre estamos diciendo que queremos la igualdad. Entonces, el Estado tiene que reconocer el trabajo que han hecho durante toda su vida. No han cotizado, pero del Estado no puede decir, bueno, si tenemos 1 millón y pico de personas que no están percibiendo ninguna pensión, ¿por qué no le dan por lo menos el ingreso mínimo vital? Porque pensiones contributivas no, pensiones no contributivas, pues no le interesan, ¿comprende? A las compañeras que vayan a percibirlo, porque si percibe la pensión de su marido, sabe perfectamente que la pensión no contributiva depende de la pensión que tenga, pues no se la puedan conceder. Pero por lo menos el ingreso mínimo vital a estas compañeras, que estamos hablando del 97%, y este 3% de compañeros, sí deberían de darle por lo menos esa ayuda y compensarle por todo el esfuerzo que han hecho durante toda su vida. Y eso es lo que, compañeras y compañeros, lo que yo quería traer aquí. Y lo voy a decir por qué. Porque cuando empezamos a hablar en nuestras asambleas, en cualquier parte, pues siempre hablamos, oye, nosotros estamos reivindicando los 1.080 euros. Pero si no se le da datos de la cantidad de pensionistas que viven en el umbral de la pobreza, no sirve para nada. Tenemos que ir dando datos, que vea en la situación que están viviendo muchísimas compañeras y también compañeros. Por lo menos concienciarlos, llevarlos a los barrios, llevarlos a todos los centros que haga falta, pero con datos, porque con datos podemos incluso movilizar un poquito más a todos los ciudadanos que todavía, por desgracia, siguen dormidos, ¿vale? Y nada más.
Muchísimas gracias por escuchar. Damián, toma la palabra. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Quiere? Agradeceros vuestra presencia. ¿Se me oye? No, llevamos micrófono. Los demás no sé por qué. Sí, no. Hablaros ¿Se me oye? Sí, pero Vale. para YouTube. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Agradeceros vuestra presencia aquí. Yo voy a explicar, porque teoría tenemos de sobra, yo creo, y práctica también, no cabe duda, la necesidad de la movilización, ¿no? Algo que creo que todas y todos comprendemos, y que sin la movilización no hubiera sido posible el avance que hemos tenido y las consecuciones que hemos obtenido el movimiento de pensionistas. Juan Miguel, Paqui han dicho dos elementos fundamentales de nuestra política: la defensa de la auditoría pública de la Seguridad Social. Juan Miguel probablemente nos hubiera hablado también del tema del patrimonio de la Seguridad Social, cómo nos quieren quitar dicho patrimonio y están intentando reducirlo y rebajarlo y venderlo a la privada. Y Paqui ha hablado de la cuestión de género de la mujer, que es determinante en nuestra política de la COESPE también, ¿no? Y cómo los dos movimientos sociales más importantes de este país, el movimiento feminista y el movimiento pensionista, están manteniendo el pulso de la sociedad de la movilización. Y sin esta movilización, compañeras y compañeros, no hubiera sido posible hacer algunos avances y parar algunas de las medidas que el gran capital quería producir en este país y que producen en otros países de Europa y del mundo, ¿no? Entonces, bueno, y mucha gente nos pregunta, ¿y qué bagaje tenéis? ¿Qué consecuciones habéis tenido, no? A ver, es largo de explicar, pero básicamente quiero decir que hace algunos y algunas de los que estamos aquí, muy cerca de aquí, hace unos años nos reuníamos con Yolanda en el Congreso, recordáis, algunos y algunos que estábamos, ¿no? Nos vendía una moto, una Harley Davidson con 3 velocidades de tal, bueno, maravilloso, era todo maravilloso. Inmediatamente que cogió la moto, desaparecimos del mapa, de alguna manera, entendéis la alegoría. Pero aún así todo, hemos conseguido que parte de la política que en ese momento nos vendían como que defendían en el Pacto de Toledo los partidos políticos de izquierdas y que era miméticamente casi nuestra política, y eso es así, nuestra tabla reivindicativa, coincidía con sus intereses y los que defendían en el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo como lo conocimos, las recomendaciones del Pacto de Toledo como las conocimos, se han modificado sustancialmente en muchos casos. Sobre todo, fijaros bien, a pesar de los retrocesos que hemos tenido, o de los intentos de retroceso en estos momentos, los planes de pensiones privados de empresa, que son planes de pensiones privados a través de la negociación colectiva, o la puesta en marcha del Instituto de la Seguridad Social que pretenden, ¿no? Un organismo que quite de las manos de la opinión pública, en definitiva, la gestión de la seguridad social, que no se ha puesto en marcha, por cierto, también debe ser por algo de las movilizaciones. El tema de la auditoría, el tema de la tasa de reposición de las pensiones futuras, que se introdujo también en la ley, las subidas de las pensiones al 8,5%, este año el anuncio del 4%, el cambio de políticas, digamos, con la última reforma que se produjo el año pasado, que tiene aspectos positivos, muy tímidos, pero tiene algunos aspectos positivos. Esas cosas no se hubieran conseguido si no es con la movilización de los pensionistas y las pensionistas en la sociedad. Pero no solamente nosotros hablamos de pensiones, cuidado, también hablamos de que hay un elemento determinante que tenemos que explicar y que hemos hecho el llamamiento del 28 por eso. Es el tema de los salarios. Sin salarios dignos, sin trabajos dignos, no habrá pensiones dignas. No llamamos el 28 solo a defender las pensiones públicas dignas, también llamamos a defender los salarios dignos y los trabajos dignos, porque sin salarios y trabajos no hay pensiones futuras. Ojo, tenemos grandes elementos, grandes dudas
del qué puede ocurrir con los planes privados de empresa. Quiero decir que esto es un elemento determinante que tenemos que explicar también el día 28 y lo explicaremos seguramente a la hora del mitin público que se dará en la Puerta del Sol. Bueno, hay otros elementos más, nubarrones, por ejemplo, las hipotecas inversas, que es algo que están empezando a vender ya también la banca y las entidades financieras, que va a ser una ofensiva que ya va a llevar en su cartera de pedido el Gran Capital, no cabe duda, y que la banca va a hacer alabanzas enormes de lo que supone vender nuestras propiedades a la banca y a las entidades financieras para poder tener una pensión futura digna. Tendrá narices. Esto lo vamos a desarrollar próximamente en COESPE y lo vamos a teorizar para que todo el mundo lo entienda de manera fácil. Pero ojo que son señuelos que está lanzando el Gran Capital junto con el tema de las pensiones privadas de empleo en las empresas, las pensiones privadas, que son dos elementos que tenemos que tener en cuenta. Bien, dicho esto, el día 28, 3 años después de anterior al COVID, un año posterior al COVID y el siguiente, sabéis que hemos hecho en octubre grandes movilizaciones de pensionistas, que junto con el movimiento feminista ha sido las grandes movilizaciones sociales que se han dado en el Estado. Bueno, pues el 28 hemos vuelto a convocar y hemos vuelto a convocar con las reivindicaciones unitarias, el conjunto de las organizaciones más importantes del Estado español de pensionistas, pero hay cosas también positivas. Iniciamos con 8 convocantes y ahora se han ido uniendo otras plataformas y otras organizaciones de territorios de este país, ¿no? Por ejemplo, la Coordinadora Cántabra, por ejemplo, las plataformas de Gijón, y a esos llamamientos, y luego hay pequeñas plataformas o medianas plataformas territoriales que también se han unido a la movilización. Y además se han unido, y esto también es muy importante, movimientos sindicales de base de las empresas, sindicalistas, mujeres y hombres de las empresas, de los comités de empresa, de las juntas de personal. Sindicalistas son los de los sindicatos de clase, combativos, y de los sindicatos mayoritarios también, que hay parte de esos sindicatos mayoritarios que son combativos, que son gente de clase, que son gente que pelea desde dentro la transformación de esos sindicatos, se están uniendo a esta convocatoria. Y por lo tanto creemos que va a ser una convocatoria masiva, una vez más, ¿no? Partirá a las 11 de la mañana de Atocha y terminará aproximadamente a las 14 horas en Sol. Nos va a amenizar una orquesta de pensionistas, Adeván, aragoneses, los que pusieron en marcha la canción de los pensionistas, y bueno, entendemos que va a ser una nueva llamada de atención al nuevo gobierno que surja. Para terminar, tengo que decir una cosa. Nosotros estaríamos más contentos, yo esto no lo he hablado, pero si no es así, que sea así, si hubiera gobierno de coalición, ¿vale? Progresista, no cabe duda. Pero, dicho esto, punto de aparte, nosotros tenemos un lema de toda la vida desde que iniciamos. Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden. Y esto quiere decir que el nuevo gobierno que surja de este proceso de negociación que se está dando, nos va a tener que tener en cuenta. De hecho, vamos a hacer una carta inmediata de convocatoria al presidente del gobierno y a las vicepresidentas del gobierno para decir: el movimiento pensionista está aquí, el 28 está aquí, hay miles de personas movilizadas, no solo en Madrid, sino que también va a haber movilizaciones en las Islas Canarias y en Baleares. Vamos a seguir todas las semanas, tras semana, con los lunes al sol, los martes al sol, los miércoles al sol, o a la sombra, o con la lluvia. Vamos a seguir movilizándonos. Y por último decir, para nosotros es importante esa movilización general, no cabe ninguna duda. Pero lo más importante, compañeras y compañeros, es reforzar nuestras plataformas de los barrios, reforzar nuestras plataformas de los distritos. El hecho de que la plataforma Centro haya convocado hoy aquí es muy importante. Hay gente de otras plataformas que nos conocemos, pero lo importante es que gente que no nos conozca,
que hay gente que no conozco aquí, que os animéis a participar. Esto es un movimiento transversal, no es un movimiento partidista, es un movimiento que defiende unos intereses también de clase, porque somos parte de la clase obrera y necesitamos que os incorporéis a esas plataformas de los barrios, de los pueblos, de los distritos, para que esa acción de base, esa acción en los barrios, sea la que determine las grandes movilizaciones. De momento nada más. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. En primer lugar, agradecer al Centro Cultural y a la Librería Blanquerna por habernos brindado este espacio. Agradecer a los compañeros y compañeras de la Plataforma Centro de Madrid por haber hecho el esfuerzo de convocar, de colgar carteles, de difundir este acto, y a la Comisión de Comunicación por transmitir lo que estamos explicando en las redes en tiempo directo y diferido. Yo quiero hacer una reflexión sobre el duro momento que estamos viviendo. El mundo en este momento se encuentra en una verdadera cruce de caminos y en una verdadera tendencia hacia lo peor. Hemos visto cómo un mundo se ha ido globalizando en el comercio, en lo financiero, pero esa globalización ha venido en paralelo a la ruptura de las comunidades, a la ruptura de la soberanía de los estados y de las administraciones, y a situar la posibilidad de reformas, de mejora, pues en una vía de no salida, porque el poder financiero se ha encargado de llevar a los estados a una situación de deuda, a una situación de ruina técnica que les obliga repetidamente a ejecutar recortes. Esta situación no obedece a que estemos en un mundo peor, a que en este mundo se hayan agotado las posibilidades de generar bienes y servicios. Más bien al contrario, tenemos un mundo que la innovación técnica, la acumulación de conocimiento, permitiría al conjunto de la población mundial vivir mucho mejor, vivir con más calidad de vida. Tenemos esto que se habla, la inteligencia artificial, que puede ahorrar mucho trabajo y mejorar la efectividad de muchos procedimientos y llevarnos a vivir mejor. Con inteligencia artificial se puede coger una tomografía y visualizar un tumor con mucho menos tiempo del que necesitaríamos antes, y por tanto el médico se podría dedicar a atender más a la gente. Sin embargo, todas estas innovaciones técnicas no se utilizan en beneficio de la mayoría. Está la inteligencia artificial, pero salimos de aquí y vemos que aunque tengamos tecnología para poder repartir los paquetes de forma los siguen llevando en bicicleta los chavales, llevados con las piernas. ¿Por qué? Porque es lo más barato. No vale la pena ni que les pongan una bicicleta eléctrica, porque lo que se trata es que algunos se queden con la máxima acumulación del rendimiento productivo mundial y erosionar al máximo los derechos. Y una forma de erosionar es llevar a los estados a una situación de deuda técnica. Nuestro estado está por encima del 100%, del 112, 115% del PIB de deuda, y decir que se la tienen que cobrar los de siempre. Y que por tanto esto implica que determinadas prestaciones tienen que pagar esa deuda. Así se nos dice que sí, que han habido las ayudas Next Generation, pero que la condición es que se privaticen las pensiones. ¿Qué tiene que ver el ejercicio de un derecho social con el pago de una deuda que se ha generado para subvencionar grandes empresas privadas? De una deuda que tienen los estados
para empezar el nuestro, pero no somos el único, que se ha generado por el rescate del sistema financiero, que es el que ahora se quiere apoderar de los fondos privados de pensión. Y quieren convertir un derecho en algo que rinda mercantilmente beneficios. ¿Para qué? Para nada, porque esto lleva a la destrucción de la sociedad. En esta situación podríamos alargarnos, pero en este momento, para reducir los salarios, se ha recurrido a mano de obra cada vez más precarizada y cada vez en peores condiciones. En buena parte, mano de obra que procede de la inmigración y que tiene menos derechos y que rompe el mercado de trabajo. Pero claro, ¿cuál es la consecuencia? Que Suecia tiene que movilizar a su ejército porque la situación de delincuencia social se les ha ido totalmente de las manos. El segundo país con muertos por bala. Esa Suecia que conocimos del estado del bienestar. Olvidaros. Vemos cómo los conflictos se generan en Nueva York, en París, de una sociedad que se está rompiendo. Y se está rompiendo porque la riqueza se redistribuye negativamente. A pesar que queramos más riqueza, porque tenemos mejor tecnología, esa riqueza queda en menos manos y esto produce malestar social. Frente a este escenario, ¿qué podemos hacer? Pues resistir. Resistir por lo más inmediato y más claro. Y aquí este colectivo ha decidido que no nos quitan las pensiones. Que ese proyecto que ya venía desde los tiempos de Rajoy, de congelar las pensiones, no vamos a aceptarlo. Y salimos a pelear y a organizar de la nada, con voluntad, con militancia, con el boca a oreja, con el activismo, a organizar en todo el Estado un movimiento de pensionistas. Que no hemos conseguido todo lo que tenemos en el programa, porque no quisiéramos ver lo que estaba explicando Paqui, una enorme cantidad de pensionistas, sobre todo mujeres, por debajo del límite de pobreza. No quisiéramos ver cómo año a año se pierde capacidad adquisitiva, pero no podemos perder de vista lo que hemos conseguido. Le hemos ganado el pulso a la Comisión Europea, que quería congelar las pensiones y les forzamos. El año pasado subieron 8,5. Y este año, 10 días antes de la manifestación, pues se descuelgan que nos van a subir un 4. Estupendo. Sabemos que el coste de la vida ha sido superior. Pero también sabemos que sin nuestra movilización no tendríamos ni el 4 ni el 2. No tendríamos nada. Es la movilización lo que permite que estemos ganando algo. También quiero llamar la atención sobre otra cuestión. Ha habido un cambio de legislación que cambia la manera de computar a las mujeres. Se permite que ahora entres a una pensión contributiva computando aunque no hayas trabajado un año completo. Bueno, no soluciona todo porque habrá que ver luego la cuantía, pero sí que incorpora a la mujer de pleno derecho a pensiones que tienen su raíz en el carácter contributivo. Son cambios que se han producido por el esfuerzo que hemos hecho entre todas y todos desde la calle. ¿Es suficiente? Sin duda que no. Pero si no hubiéramos estado estos últimos 6 años, en algunos lugares del Estado llevamos 10 años, si no hubiéramos estado, todo esto no lo tendríamos. Y yo quiero que observéis qué es lo que está pasando en Alemania, motor de la Unión Europea. En este momento las pensiones son la tasa de sustitución es el 40%. Si cobras 1.000 euros de salario, te jubilas y al día siguiente cobras 400. Y esto genera que una parte muy grande de los pensionistas tengan que seguir trabajando en lo que casi de cachondeo le llaman mini-jobs. Pero claro, mini-jobs te suena a una cosa de hacer unas horitas. No, 40 horas a la semana, compañeras y compañeros. Como decimos en Cataluña, aquest és el pa que es dona, es el pan que se da ahora en la Unión Europea.
Solo nuestra movilización puede detenerlo. ¿Y qué tenemos delante? Un escenario complicado. Lo han explicado los compañeros. El hecho que vayamos a un gobierno que queda muy atado en un parlamento porque depende de votos de fuerzas políticas como Junts, como el PNV, que se manifiestan partidarios de los sistemas privados de pensión, no nos augura nada bueno. Y habrá que presionar desde la calle para evitar que se haga este camino. Porque cada convenio que destine recursos a planes de pensión va a ser dinero de menos que va a ingresar a la Seguridad Social. Esa insolvencia que jamás han demostrado, por eso no hacen la auditoría, esa insolvencia se va a producir, de hecho, si le quitamos los ingresos, claro. Será una insolvencia inducida. Y esa pelea la hemos de llevar nosotros en la calle, pero solos no. COESPE lo que se está planteando en primer lugar, intentar hacer un planteamiento abierto, coincidir con aquellas plataformas que por lo que sea no están en COESPE, y lo hemos hecho, hemos agrupado a la mayor parte del movimiento pensionista en la convocatoria del 28. Pero también hay que dirigirse a los trabajadores, porque la primera reflexión que nosotros hacemos desde el movimiento pensionista es: compañeros trabajadores, ¿qué pasó el año pasado? ¿Por qué a los pensionistas subieron el 8,5 y en el mundo laboral las subidas han estado muy por debajo? El otro día aparecía una declaración del presidente del PNV que decía: es que este mundo está mal porque no hay derecho que, siendo el territorio del Estado donde hay más huelgas, el País Vasco sea el territorio que los salarios son más altos. Es que eso lo están diciendo trabajadores. Cuando se lucha se puede ganar. Y por eso esta movilización la planteamos por la subida de las pensiones y los salarios, rompiendo el relato neoliberal que siempre busca enfrentar comunidades, siempre, y colectivos sociales. De lo que va a favor de los pensionistas va en contra de los jóvenes o de los trabajadores. No, vamos en la misma dirección. Y nosotros le amamos y nos convertimos en ejemplo material a las nuevas generaciones de que es posible ganar. Pero hay que asociarse, hay que organizarse y hay que pelear. Y nos dirigimos también a otros colectivos, a la plataforma de afectados por las hipotecas, que han manifestado que van a estar con nosotros el 28 y que estamos viendo cómo podemos trabajar juntos en el futuro. Porque las cosas tienen que ver. Una de las cosas que está desarrollando la banca son las hipotecas inversas, se ha dicho aquí. A día de hoy, las hipotecas inversas se están dando por el 30 o el 40% del valor de un piso. Es decir, si un piso vale 100.000 euros, te dan 30 o 40.000 euros en cash. Y luego, si el heredero lo quiere recuperar, como se aplica el interés, los papeles, tendrá que pagar 110, 120 o 130.000 euros. Conclusión, se lo quedan los bancos. Y aumentan el parque privado de viviendas en manos de los financieros, que impide que nuestros jóvenes se puedan emancipar. Un parque de vivienda privado que tiene 2 millones de viviendas vacías. En esta situación, nuestra lucha por controlar a ese poder financiero, por no facilitarle las cosas, porque ese poder financiero está encantado de que bajen las pensiones. Cada vez que bajan las pensiones, miles de pensionistas venden sus viviendas para poder sobrevivir. Y desde luego ellos no tienen ningún problema. No os penséis que los financieros, es lo que decía, ¿no? No tienen pena de que los chavales estén pedaleando la bici. Tampoco tienen pena que en África la gente se muera de enfermedades infecciosas porque no os puede comprar un antibiótico que vale 1 o 2 euros. Si no lo pueden pagar, que se mueran.
Y tampoco tienen pena, evidentemente, de sacar las casas, robar las casas de los pensionistas o de que los pensionistas se queden sin recursos para verse forzados a contratar hipotecas inversas. Ellos, su único objetivo es ganar dinero, más que el año pasado. Aunque no inviertan, aunque el nivel de vida de la gente no permita aumentar el consumo, ellos quieren seguir enriqueciéndose, entre otras cosas, robando del Estado. Como no saben crear riqueza, lo que hacen es apoderarse de las pensiones, que es un derecho social, para hacer negocios sobre ello. Apoderarse de las casas, apoderarse, en fin, de todo lo que pillan del negocio de las residencias, de la sanidad. Y frente a ello, hemos de construir una alianza de movimientos, pero de movimientos reales, no retóricos. Aquí se ha dicho, tienen una gran responsabilidad aquellos que desde las direcciones de los sindicatos están mirando para otro lado en esta situación. Es verdad, pero hagamos una lectura que apele a la gente, porque yo no puedo cambiar demasiado la intención de alguien que abandona su papel histórico y se dedica, pero sí puedo cambiar la conciencia de la gente, porque también hay una responsabilidad colectiva de la gente, no de los dirigentes, de la gente que se queda en el sofá mientras nosotros estamos en la calle exigiendo la regularización con el IPC. De la gente que cuando al día siguiente de que hemos ganado el 4% te dice, muchas gracias, lo habéis hecho de coña. Pero anda, ve tú con la pancarta y con la octavilla y desgañítate tú la voz, que yo estoy en casa viendo las series. Pues hay que decirle a la gente que como no espabilen, se nos van a llevar a todos por delante. De aquí o salimos todos juntos, peleando, juntos y organizándonos, no para un día, no solo para el 28 hay que estar, sin duda, pero es que el 28 tenemos que estar trabajando para el 29. Los de la PAC nos planteaban, hoy el 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos, los movimientos sociales tendríamos que hacer algo. Pues hay que estar construyendo ya acciones a continuación, porque nos vamos a encontrar con un nuevo gobierno, y acabo con esto, un gobierno que va a tener a la Comisión Europea diciéndole, oye, que tenéis que recortar en los presupuestos del año 24. ¿Por dónde vais a meter la tijera? ¿Por la sanidad? ¿Por las pensiones? ¿Por la educación? Y a ese gobierno la calle le tiene que decir que si se quiere cortar algo, se lo corte a los hombres de negro. Que este país no está dispuesto a que le vendan su soberanía, a que le vendan su dignidad social, a que nos lleven a una situación de destrucción social. Esta gente que siempre está exigiendo dinero y siempre exigen recortes, pero luego doblan el gasto militar. Porque a caramba, para matar a gente y para financiar a las empresas privadas de armamento, para eso siempre hay dinero. Pues va a depender de nosotros que eso sea posible o que se emprenda otro camino. Nosotros estamos convencidos, llevamos 10 años, llevamos la persistencia en las plazas, llueva, haga frío, nos asemos de calor, hemos mantenido un movimiento contra intentos de división, contra intentos de desacreditarnos, contra intentos de cansarnos, de engañarnos. Nos hemos mantenido, y nos hemos mantenido sabiendo quién es quién, pero planteando que nosotros tenemos unos objetivos que vamos a defender, gobierne quien gobierne. Lo hemos demostrado los últimos 6 años desde que creamos esta organización y vamos a seguirlo haciendo. El 28 estoy seguro que vamos a llenar la Plaza del Sol, que vamos a concienciar a muchísima gente que todavía no entiende que se está jugando, y al día siguiente nuestras plataformas van a seguir extendiendo nuestras reivindicaciones, nuestra organización, nuestro tejido social y creando alianzas con la PAC, con la Marea Blanca, con el movimiento de residencias, con los trabajadores que no estén dispuestos que en su empresa, en su sector, se privaticen las pensiones. Con todo ello vamos a crear una ola inmensa que se va a llevar por delante a todos estos privatizadores que intentan saquear y destruir nuestra sociedad.
Gobierne quien gobierne, las pensiones se públicas defienden. se defienden. Bueno, tengo que darles las gracias porque clavado, es que lo han clavado, o sea, muchísimas gracias por lo bien que lo habéis hecho. Y una hora justita. Si queréis preguntar, vais levantando la mano, os paso el micro y acabo de ver a Jordi y pues ya está. Me voy a pasear ahora, luego va Paco. Bien. Está bien, en general. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, hoy no me toca hablar a mí, simplemente aprovecharé para decir un par de cosas, ¿no? Primero de todo, gracias al movimiento pensionista, porque como habéis dicho, para mí es el movimiento que ha conseguido más cosas, a pesar de que no se ha conseguido todo, ni mucho menos, pero es el movimiento organizado que ha plantado más cara al Estado, como mínimo entre los últimos 8 años. Y esto lo digo porque decía al principio que a veces somos no nos alegramos suficiente de las victorias que tenemos. Pero uno que ha estado en el Pacto de Toledo y ha visto lo que allí se cocía a puerta cerrada, sí sabe que sin toda vuestra fuerza, todos estos lunes, todas vuestras manifestaciones, etcétera, etcétera, hoy no estaríamos como estamos. Esto del 8,5% en plena inflación no sería así. La auditoría pública de la Seguridad Social, que hoy es ley, y se está incumpliendo la ley porque si salen los números reales de la auditoría pública les cae todo el sistema, porque ya no hay excusa para decir que no hay dinero. Ya no hay excusa para decir lo que decía Paqui, que las mujeres pues, o muchos hombres también no llegan a final de mes. Se les acaba el chollo. Y por esto no se está cumpliendo la ley. Pero se han conseguido cosas importantes, como meter en forma de ley el que no se baje la tasa de reposición, que sigue siendo de las más altas del mundo. Luego, hay cosas que solo se han conseguido gracias al movimiento de pensionistas. Y lo puedo decir porque no se ha ganado nada, ni desde el punto de vista laboral se ha llegado tan lejos. No se ha llegado tan lejos. Perdimos 10 sábanas y se han recuperado 3. La ley Mordaza continúa, el artículo 135 de la Constitución continúa. Por eso también hay que decir que cuidado con los progresistas, porque si estos son los más progresistas de la historia, cuidado. También, cuidado. Porque todo el dispositivo que se montó en la época de Rajoy sigue vigente prácticamente. Y lo que sí que se ha conseguido es que no se pierda más, gracias a que hay 9 millones de personas que están en la calle y que tienen un voto. Y esto es muy importante. Así que muchas gracias. Sobre todo, también tener en cuenta celebrar también vuestras pequeñas victorias, porque a veces os veo muy pesimistas y nunca celebramos nada. No estaríamos donde estamos sin vuestro trabajo. Sí que es verdad que no hemos llegado a convencer a más gente. Aquí tendría de haber jóvenes que también son cotizantes y que a nosotros nos puede bajar un poco los puntos, pero a ellos igual no tendrán pensión si no están luchando por lo que nunca ha sido regalado. No voy a hacer más discursos, sí que decir lo importante de lo que habéis hecho. La auditoría pública hay que seguir peleando, pues es la clave del sistema. Es demostrar que todo, hoy mismo, el Confidencial decía, España ha perdido 20 posiciones en los estudios que decían que las pensiones en España no son sostenibles. Y ha perdido 20 posiciones. Es un titular así. Miras la letra pequeña, una consultoría americana. ¿Pero esto qué es? La única consultoría que vale es la auditoría pública de la Seguridad Social. Y esos, los números saldrían y se tendrían de poner rojo a mucha gente. Otra cosa que quiero decir, y acabo, porque no quiero monopolizar el tema, es ojo con la extrema derecha que nos quiere enfrentar a la clase trabajadora con los migrantes. Eso es muy peligroso. Los trabajadores, hablen el idioma que hablen, vengan donde venga, somos trabajadores. Es nuestra única patria. Esta es nuestra única patria. Que no nos enfrenten. Porque que no nos dejamos engañar, es que me quitan la subvención, que me quitan el bono de comida. Señores, si te quitan el bono de comida es porque somos pobres que tú. Lo que hay que hacer es que haya más bonos de comida. O que haya más vivienda social. Pero no nos vamos a pelear entre nosotros porque es lo que quieren ellos. Aún más, este país sin migrantes se paraliza. Porque hay un montón de trabajos de servicio de atención doméstica, de la pesca, de la agricultura, de dependencia, que sin los migrantes
no funcionaría el país. Se para. Y si aún más, aparte de que se haga un buen uso del dinero de nuestras cotizaciones, las cotizaciones van ligadas a los salarios y al trabajo. Está calculado que harán falta entre 200.000 y 300.000 personas al año de migrantes para poner que nuestro sistema de pensiones sea sostenible. Siempre y cuando, además, haya un salario digno, etcétera, etcétera. Por eso está muy bien lo que has dicho tú, ¿no? Que los salarios de hoy son las pensiones del mañana. Luego hay que combatir por los salarios. Y lo que decías tú también es muy, muy importante, para que veáis la fuerza que tiene el movimiento pensionista, y haciendo una pequeña indirecta que quien quiera lo va a pillar. Lo que decías tú era muy evidente. Los salarios 3,5%. El año 2022 no subieron. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Y esos son las pensiones del futuro. Luego, cuidado y celebrar estas pequeñas victorias que a veces no son tan pequeñas, porque resistir en este mundo en el capital es tan duro y que tiene todos los medios de comunicación, que tiene tantos cómplices políticos, algunos con nombres de izquierda, cuidado. Algunos con nombres de izquierda, No nos dejemos engañar y vayamos a los hechos, que las palabras son muy fáciles. Luego, nada más, simplemente muchas gracias. Atención a la extrema derecha, porque nos quiere enfrentar a los trabajadores por nuestro origen. No hay que caer en esta trampa, y lo digo aquí en Madrid porque hay unos cuantos. Lo digo aquí en Madrid porque bueno, no sé, no quiero tampoco opinar donde no me toca, ¿no? Pero hay que vigilarlo, ¿no? Nada más, muchas gracias y sobre todo no olvidéis la independencia política. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Eso es muy importante, porque sin la independencia del movimiento de pensionistas estamos perdidos. Y aquí hay gente, vosotros sabéis que ha habido gente que ha querido manipular el movimiento pensionista. No hay que dejar que se manipule, hay que seguir con vuestra independencia. Y nada, muchas gracias, porque sois, lo que decía Bertolt Brecht, los imprescindibles, esos que están siempre, como Juan Miguel, que siempre le nombro, porque es una persona que me causa un cariño especial. Muchas gracias. Te toca, Paco. Yo quería pedirle permiso a Juan, perdón a Juan Miguel. Le he mandado un WhatsApp a las 5, porque yo pensaba que el acto, sabía que era esta tarde, pero el que ha habido esta mañana pensaba que era esta tarde también, y lógicamente pensaba venir aquí y que Juan Miguel iba a venir aquí, estaba claro. Esta mañana en el Ateneo ha estado don Alberto Núñez Feijóo y mi hermano desde Sevilla lo ha estado viendo en directo. Lo que mi hermano quería ver a un señor con gafas, bastón, con traje, presumiendo de que está al lado de Feijóo. Por supuesto, yo no he ido y ahora estoy arrepentido porque me dice que ha dicho con toda su que él no es economista, pero tiene claro que el sistema público de pensiones no es sostenible. Me hubiera gustado estar allí para meterle el bastón por el ojo. ¿Verdad que sí? ¿Ibas tú ahora? Tú has pedido, ¿verdad? Yo no sé manejar esto, pero bueno, voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Quiero saber qué clase de sindicatos tenemos. Si son amarillos, porque los paga el Estado. El Estado somos nosotros, a nosotros no nos defienden. Defiende al gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Los planes de pensiones estos que han salido ahora, homologados por los sindicatos, por los principales sindicatos, son una trampa. Yo he estado pagando durante 40 o 44 años esa clase de pensiones. Y cuando he llegado a cobrarlas, resulta que habían jugado todos con mi dinero, todo internacionalmente con mi dinero, juegan en la bolsa con nuestro dinero. Y cuando lo voy a recoger, yo no sé ni lo que tengo, porque no te informan ni nada. Luego te dicen que han bajado la bolsa, te dejan una miseria de ese tipo de planes de pensiones. Luego, al cambiarte de banco, te quitan un dinero. Luego, si te coges y te prejubilas antes de los 65 años,
y retiras ese dinero, te quitan el 21% del banco, más luego cuando haces la declaración de Hacienda te quitan otro tanto. Al final prácticamente no cobras esos planes de pensiones. Es un timo y los sindicatos están encima de acuerdo con ellos. No lo entiendo. ¿Qué clase de sindicatos? ¿Verticales? Son amarillos y los estamos pagando nosotros. Eso es lo que yo me indigna y muchas otras cosas, pero no sigo porque no sé. Gracias. Ángela. Hola. Yo, como siempre, estoy encantada de oíros porque aprendo siempre que vengo a oíros, pero yo sigo en mis 13. Compañera, ¿te acuerdas lo que hablamos allá en Granada? Pues yo... Está muy bien que las compañeras que no han tenido o que no han cotizado por ellas cobren una pensión, pero es que porque además no tiene un compañero o el padre de sus hijos. Yo es que lo del marido me suena ya un poco raro, pero bueno, tengo un padre de mis hijos, sí. En ese caso tiene una pensión que está bien, pero yo, que no han cotizado por mí, pero he estado currando toda la puta vida, resulta que no tengo derecho ya a tener una pensión, aunque sea por dignidad para mí. Y yo hablo en mi nombre, pero seguro que hay muchísimas mujeres. Es por dignidad, es porque yo he estado currando. Y por derecho, exactamente. Y por derecho. Entonces, este tema que a mí particularmente me duele, pero no porque no tenga para comer, que de verdad que no es eso, es dignidad lo que necesito. Es que yo pueda disponer de un dinero y no tenga que estar toda la puta vida diciéndole al compañero, oye, es que ¿cómo están las cuentas, coño? ¿Sabes cómo te digo? Y esa soy yo. Bueno, pues como yo hay miles de mujeres. Y entonces me gustaría que también se incluyera en la lucha que tenemos. Y estoy muy feliz, muy contenta de que haya mujeres que, por desgracia, están en una situación con la que yo estoy, no solamente solidarizándome, que estoy luchando codo a codo con ellas, que es mi obligación, ¿entiendes? Que es mi obligación, lo siento así. Pero también tengo yo también derecho, y otras mujeres, a tener un poco de dignidad. ¿Entiendes? Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, me parece muy importante lo que ha dicho la compañera. No es un problema de dignidad, es un problema económico clarísimo. Es decir, un salario tiene un periodo de recomposición de la mano de obra, y la recomposición real ha sido en la casa por parte de la mujer, con lo cual es evidente que hay una parte impagada de ese salario que debería repercutir evidentemente en la mujer. Está bien que haya un intento de que la brecha de género desaparezca, pero también hay que hablar un poco de historia. No pues con la historia que ha referido al compañero inicialmente sobre la seguridad social, tanto peculiar, sino el que la mujer ha empezado a trabajar en este país a partir del año 63, porque lo que estaba destinado en el gobierno fascista que teníamos entonces, la mujer era otra cosa, era un elemento reproductivo y punto. Entonces, en el año 63 se empieza a trabajar en las cadenas de producción y bueno, pues ese trabajo, pues sobre todo es gente joven que luego pues intentan retirarlas del fondo laboral. Es así de simple. Entonces, ese tipo de cosas se tiene que tener en cuenta y hay que tender a una cosa que tiene que ser pues un ingreso mínimo universal. No como el que ahora mismo hay establecido, sino universal, pues por el hecho de ser persona y que tiene derecho a sobrevivir. Es así de simple. Y ahora me voy a centrar en una cosa fundamental. El tema de la auditoría está muy bien,
El tema de la auditoría está muy bien, pero creo que también hay que hacer un inventario de bienes de la seguridad social, porque los centros sanitarios y multitud de cosas más se han abonado a costa de los fondos de la seguridad social. A mí me gustaría saber y preguntar a los compañeros por qué aparece el tema de la auditoría a partir del año 1967 y no, por ejemplo, en 1977, porque en 1977 esos pactos de la Moncloa que habéis hecho referencia, pues definen que hay una quiebra de la seguridad social y hay una ingente cantidad de miles de millones de pesetas de entonces, no sé si son 97.000 millones en crédito para saldar ese agujero que en ese momento hay. ¿Por qué aparece el 67 y no el 77, por ejemplo? Muchas gracias. Le toca. No, es que vamos a ver, preguntáis, le queda a él, queda a Paco, alguno más, Carmen y Amparo. Y Pablo, y finalizo para que ellos puedan contestaros, porque si no, no les va a dar tiempo. Perdonadme, ¿vale? Pero es que... A las 9 menos 10 hay que salir de aquí. Claro. Muy rápido, muy rápido. Que no se me olvide, Paqui, hacer una fotocopia, si no te importa, de esos datos para poder seguir peleando con los enemigos que tengo. Y eso me parecen interesantes. Y una preguntita para ti, Juan Miguel, creo. ¿Cuándo entra en vigor, o si está ya en vigor, el plan de la venta de nuestras pensiones a bancos y financieras? Creo que había un plazo de 2 años, que ahora se pasó a 2 meses, o que en un corto plazo iba a entrar en vigor. No lo sé, nada más que eso, si me lo podéis decir. Vale, gracias. Le toca a Paco. Hola, buenas tardes, muy breve. Yo soy de los que cree que la vía, de alguna manera, del combate en defensa del sistema público de pensiones es la vía de la unidad, como en Francia. Algunos hicimos la experiencia de lo que es la lucha en defensa de las pensiones, con las organizaciones sindicales a la cabeza y en unidad de todo el movimiento. Y pusieron al gobierno de Macron pues, en jaque. Yo creo que buscando esa unidad es necesario que también, y tenéis razón, aquellos que habéis dicho que los que tienen que defender nuestras pensiones, nuestras reivindicaciones, están mirando en un momento histórico para otro lado, hay muchos que estamos en esas organizaciones, que somos trabajadores aún y que combatimos por las mismas posiciones que estáis combatiendo aquí. Sin ir más lejos, he estado tratando de poder, porque creo que es muy útil, a ver si se podría ver un vídeo. Tenía el compromiso de un compañero de Getafe de venir conmigo, que es el secretario general de Comisiones Obreras de John Deere Ibérica. Hoy les han presentado le van a presentar un expediente y no ha podido venir, pero nos ha mandado un vídeo que veréis en las próximas fechas, llamando al día 28, y tiene una resolución apoyando la auditoría y hablan 5 o 6 en ese vídeo que son, de alguna manera, los responsables sindicales de una multinacional de 1000 y pico trabajadores. La sección sindical del Método de Comisiones de Madrid apoya la movilización del 28. El comité de empresa de Schneider, en huelga contra la reivindicación, apoya la movilización del 28. Y vamos a seguir pidiendo a los que nos tienen que representar y hacer la unidad con este movimiento, que la hagan de verdad. Y vamos a pelear, no tengáis duda, contra los planes de empleo que seguramente intentarán atar más a nuestras organizaciones al poder que decía el compañero Franquesa. Por lo tanto, hay que seguir peleando por la independencia política, como decía Jordi, y también dentro de nuestros sindicatos, que nos ha costado a muchos represión, años de cárcel, y no se las vamos a dejar en sus manos tampoco. ¡Viva la unidad! Muy bien, Paco. Carmen. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los ponentes. Ha sido una información muy necesaria que conocíamos en parte y que ha sido muy enriquecedora, ¿no? Yo soy Carmen de Mareas Blancas y decir que estoy absolutamente de acuerdo con el planteamiento de Franquesa en la necesidad de las coaliciones grandes a todos los niveles del Estado, porque nos vienen tiempos durísimos en los que hay que reivindicar lo público
por encima de todo. Lo público es de todos y de todas. Nadie nos los ha regalado. Y se han metido especuladores y se han metido parásitos que están permitiendo que lo vayamos perdiendo. Esto no se puede tolerar y vamos a estar todas y todos luchando contra eso, que será lo que garantice nuestra salud, nuestra vida, nuestra dignidad y nuestro futuro y el de nuestros hijos. Muchas gracias. La compañera Amparo. A ver, yo la preocupación mía también deriva de cómo está hablando ahí, me parece que es un sindicalista, llegar a los trabajadores. Sin los trabajadores ya de cierta edad que se impliquen, ya no estoy hablando de los jóvenes, sería importante. ¿Y cómo podríamos llegar nosotros desde la plataforma y nosotras, gracias Ángela, nosotras y nosotros a esos trabajadores que sí que serían importantísimos en la lucha? Porque hay que pensar que dentro de nada ellos van a estar en la misma situación que estamos nosotros. ¿Cómo? ¿Qué podemos utilizar? ¿Qué mensaje podemos lanzar para atraerlos y que se den cuenta realmente y que no estén pendientes de fútbol en televisión y cosas de esas, que es lo que les tiene, después de una jornada de trabajo, ya nada más les interesa? Gracias. Y terminamos con Pablo. Hola, buenas tardes a todos y a todas, especialmente a los compañeros que hacen este esfuerzo de hacer esa síntesis que nos han dado un ratito, que podían llegarse mucho más, pero creo que consiguen llegarnos. Mi pregunta, bueno, más que una pregunta, me pregunto yo. Nosotros en estos años que llevamos hemos conseguido llegar hasta el Parlamento a hablar con algunos grupos políticos. ¿Por qué no? ¿Por qué? Ahora me pregunto yo, cuando hablamos de la unidad, ¿por qué no conseguimos llegar a las direcciones de los sindicatos que hablen con nosotros? Porque no lo conseguimos. Ahí tenemos una puerta que nos cierran. ¿Qué ocurre? Como no conseguimos llegar a ellos, porque ya se encargan ellos muy bien de eso, y aquí ninguno somos antisindicalistas, todos venimos de la lucha obrera, es que no hay ninguno, ni ninguna que nos hayamos ido por otro lado. ¿Por qué no nos dejan llegar? ¿Qué es lo que está pasando en los sindicatos? A lo mejor nos vamos a tener que plantear con los sindicatos que se niegan a hacer esto y con los sindicatos que sí que están con nosotros. Yo lo diría, a lo mejor suena un poco fuerte y puede sonar a ruptura entre los trabajadores. Plantarnos en su puerta. Decir, oye, que nos tenéis que escuchar que aquí hay trabajadores que van a ser pensionistas, que nosotros no somos los únicos. Entonces, y eso es una cosa que me viene a mí comiendo desde hace mucho tiempo. Y nada más podía eso, pero ya... Perdona, pero es que si no, no nos da tiempo y tienen que contestar. Una cosa concreta sobre lo que dicen sobre lo que ha dicho el compañero de Carabanchel, siempre me equivoco, es decir, vamos a ver, ¿qué es lo siguiente que nos tienen preparado? Me he traído, porque sé que se voy a salir, el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo dice, por ejemplo, dice textual, leo, la resolución de los problemas de contabilidad derivados de los préstamos que Hacienda hizo a la Seguridad Social y que la Seguridad Social tiene como deuda, es como decir, la solución de los problemas de la deuda que tiene la Seguridad Social podrían resolverse permitiendo a las administraciones titulares de la gestión adquirir la plena titularidad dominical. Es decir, dice, las deudas que tenemos con el Ministerio de Hacienda, la Seguridad Social, se pueden solucionar permitiendo que los que ahora mismo están gestionando los hospitales acepten llegar a tengan la plena titularidad. Es decir, la deuda que tenemos con Hacienda vamos a reconocerla como real y vamos a pagarla, la deuda,
entregando la propiedad de los hospitales, que es del patrimonio de la Seguridad Social, a la Administración Central del Estado. O sea, esa es la traducción. Cito, como aquí hay muchos amigos, que fue mi mujer que me dejó una nota aquí explicándome lo que era esto, porque yo no lo entendía. Esto es la explicación del tema. Esto es lo que hay pendiente. Y esto es inmediato. Nada más. Vale. No sé si queda claro. Sí, muy claro. No, es que hay Bueno, pero tiempo. no podemos entrar en debate Es que ahora no, porque hay vamos a preguntas la- que hay que contestar. cerrar. Le toca a Damián. A ver, yo voy a intentar responder algunas preguntas, pero todas no las podemos responder, que sepáis. Ninguno de los que estamos aquí. Ninguno. Eso está claro, ¿no? Quiero decir, ¿por qué digo que ninguno? Porque es que nos hacemos reflexiones las personas ya que tenemos experiencia en la vida y tenemos canas, todos y todas, unos calvos y otras con menos pelo, ¿no? ¿Qué sindicatos tenemos? Tenemos los que tenemos, pero nosotros no somos antisindicatos, cuidado, que se sepa. Esto lo quiero dejar claro. Nosotros entendemos que la mejor organización obrera de las empresas y con quien mejor nos enfrentamos los trabajadores, y durante nuestra vida ha sido así, ha sido las organizaciones sindicales. Lo que pasa es que otra cosa es las políticas que aplican las organizaciones sindicales por arriba, los dirigentes sindicales. Pero hay que considerar el trabajo y el esfuerzo de miles y miles de compañeras y compañeros sindicalistas en las empresas públicas y privadas que trabajan día a día y que se enfrentan al patrón o al Estado o a las administraciones públicas regionales o locales. Eso hay que considerarlo, cuidado. Hay que intentar modificarlo desde dentro, no, es muy difícil, ¿eh? Y yo he sido represaliado dentro de comisiones obreras, que lo digo así de claro, represaliado 2 veces. Por defender los intereses, creía, y desde luego me ha convencido la práctica, de la vida sindical. Pero no podemos tener un discurso antisindical, y menos aún, es una propuesta que ha hecho Pablo, se valorará, menos aún ir en cualquier caso a una sede sindical a protestar contra los sindicatos. Bueno, lo tendremos que ver, no lo tendremos que ver, pero cuidado con ese mensaje. Y luego hay otra cuestión, quiero terminar. Bueno, es que nos queda muy poco tiempo. Vale, pero alguna licencia tenemos que tener los ponentes, como yo digo. Fundamental es la semana que nos queda, la semana y media. Tenemos que inundar Madrid de cartelería, todas las plataformas. Aquí hay muchos activistas de algunas plataformas. Vamos a tener una rueda de intervenciones en la radio durante la semana que viene, que va a ser importante, de convocatoria el 28. Y luego quiero pediros, en nombre de la COESPE, a mujeres y hombres, que participemos el 28 en el servicio de organización, que va a ser importante tener el servicio de organización. Nos va a tocar a los activistas de Cooper Madrid estar ahí en ese servicio de organización. Y os quiero pedir vuestro esfuerzo. Y lo último ya para destacar, que efectivamente, decía Pablo, nos hemos entrevistado con partidos políticos a nivel parlamentario y tal. Quiero destacar, el primero que ha intervenido ha sido Jordi. Jordi es un diputado de ERC, ha sido un gran y es un gran compañero y amigo de la COESPE, y quiero destacarle porque además lo considero así, nada más. Yo comentar un par de cosas, ¿no? Uno, cuando se ha dicho, ¿por qué desde el 67? Bueno, la Seguridad Social se monta entre el 63 y el 67, incorporando diversas instituciones. Desde entonces se ingresa. Pero claro, en el año 67 no se pagaba ni una pensión, ¿eh? Durante mucho tiempo solo hubo ingresos. Y por eso queremos contar desde el principio. Y, por supuesto, en auditoría cuenta el patrimonio entero, incluidos los edificios. Y vamos a negociar de a quién pertenecen o cómo se ceden o cómo... Por tanto, y hay una cuestión que quiero recordar. Cuando se separa la contabilidad de la Seguridad Social con el Pacto de Toledo, se empieza con el contador a cero. Es una soberana estafa. Durante mucho tiempo el Estado se había nutrido de las cotizaciones sociales. Bajo el franquismo,
prácticamente era el ingreso más importante del Estado. ¿Qué impuestos directos tenía el franquismo? Pues se extraía, se construyeron carreteras, seguridad social, con el dinero de los pensionistas. Y por eso queremos que se contabilice, para romper el relato de que no hay dinero, de que esto es insolvente. Al contrario, precisamente porque hay muchos recursos, es que el sector bancario quiere robarnos esa competencia. Y la segunda cuestión que quería intervenir es sobre el tema de los sindicatos. Vamos a ver, nosotros estamos solos frente al mundo, frente a los financieros. Lo que necesitamos somos aliados, no crearnos más enemigos de los que tenemos. Y no hay que confundir los sindicatos, organización social, con los dirigentes. En los sindicatos hay cientos de miles de trabajadores que pelean para que las mujeres no tengan acoso, para que a la gente no se le estafe el contrato, para que se cumplan las horas. En las empresas es la gente más activa, que es más generosa con sus compañeros y compañeras. Y esa gente no ha tomado ninguna decisión en ningún congreso, en ninguna decisión colectiva de que se privaticen las pensiones. Si los convertimos a todos los afiliados en nuestros enemigos, estaremos facilitándole el trabajo a nuestro adversario. Nosotros lo que hay que hacer es al revés, hacer cómplices a los sindicalistas y buscar las maneras de hacerlos cómplices, como las comunicaciones que han hecho los compañeros de Getafe, los vídeos que se están haciendo en todo el país de compañeros sindicalistas que apoyan la concentración del 28, que apoyan la auditoría, que se niegan en que sus convenios se desvíe el dinero suyo a los sistemas privados de pensiones, que cada día, en COESPE, cada día nos llegan denuncias de sistemas privados, de los abogados, de Guipúzcoa, tal, que se arruinan, que estafan a la gente. Y mientras tanto, mientras están quebrando estos sistemas, el señor Esquirba se propone entregarle nuestro dinero a fundaciones del Banco de Santander. Por Dios, hay que darle la vuelta a esto buscando aliados y complicidades, no creando más enemigos de los que tenemos, que son muy poderosos. Muy bien. Compañero Díaz, cierra. Vale, gracias. Vale, con la compañía. Te voy a dejar un segundo, le tengo que dejar porque sin él no hubiera habido pancarta, así que le tengo que dejar, pero terminamos el acto y cerramos. Muchísimas gracias, os doy las gracias ya a todas y todos. Que no existiese. Eso es. Estamos de acuerdo. Vale, pues muchas gracias. Gobierne. Las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne. Las pensiones se defienden.